Ya estoy grabando. Ya, esta clase la voy a hacer en el Júpiter de mi computador. Cuando uno, solo por si acaso, uno pone Júpiter como en el buscador de programas, si es que instalaron Anaconda y aparece Júpiter. Lo abren y se va a abrir una pantalla negra y luego se abre esto. Se va a abrir esto que tiene todas las carpetas del computador. Entonces aquí ustedes, dependiendo de dónde tienen guardados los códigos, pero en mi caso los tengo en Dropbox. Aquí está, las clases, clase 5. Y así se ve, entonces aquí tenemos unas dos maneras principales en que se puede ver Python. Hay otras formas. Si se fijan, cuando uno instala Anaconda, uno instala un programa que se llama Spider. Ese también lo pueden explorar, ¿sí? Ahí se trabaja no en Jupyter Notebook, sino que se trabaja en estos archivos que son .py, PY, como Python, a diferencia de los Jupyter Notebook que tienen esta terminación, son archivos IPNB. Entonces, típico, si viene un archivo IPNB es un Jupyter Notebook. Si viene un archivo .py, es un archivo de Python, digamos, clásico. Cuando uno programa casi como en un editor de texto, y eso lo ejecuta y se genera un resultado. Entonces, en la ejecución clásica de Python, están separadas las cosas, están separadas por donde uno programa y donde uno obtiene resultados. La gracia de los Júpiter es que integra esas dos cosas. No necesariamente los Júpiter son la mejor opción, pero son una muy buena opción. Yo en general trabajo en Júpiter, pero es un buen ejercicio probar, porque hay algunas cosas, algunos detalles que a veces es mejor hacerlos en archivos .py. Especialmente a veces cuando los cálculos son muy grandes. Entonces aquí quería recapitular un poco. Cualquier cosa me interrumpen, ¿sí? En el chat, o levantan la mano, o simplemente hablan. No se preocupen. Los dos problemas que hemos tratado de analizar en estas sesiones, que por cierto, dan para muchísimo. O sea, podríamos tener un curso completo, incluso más de un curso, incluso tesis, eh, sobre cómo hacer sistemas que generen palabras en una lengua. Y por otro lado, también con respecto a las frecuencias, ahí hay un campo de investigación muy grande sobre estudiar qué nos dicen los textos sobre las lenguas. Porque ahí hay una pregunta bien interesante. O sea, obviamente las lenguas son mucho más que el texto. Eso es una cosa que es evidente. Pero en muchos casos es cómodo, computacionalmente al menos, trabajar con texto escrito. Y entonces uno puede decir, ¿qué nos dice ese texto escrito sobre una lengua? ¿Qué podemos extraer de las palabras? Y esa puede ser una primera entrada a un montón de preguntas interesantes, ver cómo las frecuencias de palabras en una lengua difieren de otra, simplemente a partir de las posibilidades de esa propia lengua. Entonces, como las características propias, sintácticas, de estilo también, quedan registradas en textos que podemos medir. Entonces, esas mediciones pueden servir no solo como una cosa teórica que nos permite decir cosas sobre las lenguas, sino que también pueden tener implicancias, por ejemplo, en medición de escritura, en personas que están escribiendo, o en detección de enfermedades a través de la escritura, y así un montón de preguntas que uno se puede hacer, pero lo fundamental es que las técnicas no difieren mucho unas de otras. Entonces, uno puede aprender estas cosas que parecen ser súper específicas, pero sirven para un montón de cosas. O sea, en cualquier caso en que haya procesamiento de texto, vamos a necesitar filtrar ese texto, representarlo con alguna estructura de Python o de otra lenguaje de programación. Y lo mismo con sistemas basados en reglas. Vamos a tener que tener condiciones, vamos a tener que pensar en casos, a dividir nuestro problema en diferentes partes,
Eso es común a casi cualquier problema que involucre un computador, bueno, que involucre programación. Y, y una de las ventajas de Python es que esas cosas que uno tiene que hacer, o esos mini problemas en que uno transforma los problemas más grandes, son como transparentes en términos de sintaxis. Entonces uno se puede dedicar a, como a pensar el problema más que en la sintaxis. Yo siento que eso es una de las ventajas de Python. Pero, por cierto, sirve mucho tratar de aprender otros lenguajes de programación. O sea, yo les recomiendo, si les interesa mucho esto, tratar de mirar R, que es otra forma de trabajar, muy utilizada en ciencias sociales. Entonces, hay muchas librerías, muchos recursos también con ese lenguaje. Y para los que les interesa la programación en sí misma, pueden aprender Java, pueden aprender C, aunque quizá un poco más difícil. Yo recomiendo, si quieren aprender C o C++, primero aprendan un poco mejor Python. Pero en cualquier caso, aprender cualquier lenguaje de programación es bueno porque las mismas ideas uno las busca en otros lenguajes. O sea, uno después va a decir, ¿y cómo hacen ciclos for en R? Y ahí uno busca eso. Pero uno al final tiene como conocimiento de ciertas herramientas o ideas que después busca uno, ¿y cómo es la sintaxis en este otro lenguaje? Y así. Por supuesto, hay diferencias, pero en términos generales se mantienen esas cosas. Entonces, con respecto al primer problema, una parte importante es como desmenuzar los problemas. Y eso es algo que uno hace previamente a programar. O sea, fíjense que cuando uno mira los números en quechua, el problema lo vamos a simplificar de la siguiente forma. Vamos a hacer que uno elige un número entero, o sea, un número entre 1 y 99 en este caso. Y por ejemplo, ahí puse una cosa como un ejemplo, solo el 32. Entonces, nosotros sabemos y podemos enumerar los números del 1 al 9. ¿Sí? Y sabemos que los números que vienen después de eso son un número de veces chunca más la unidad concatenada con un morfema final, en términos más precisos. Por ejemplo, 32, como informalmente se escribe 3 veces chunca concatenado con 2 concatenado con esta terminación que depende si el 2 termina en vocal o en consonante. Así se construyen los números que son mayores de 10. Y los números que son menores de 10 son simplemente el número. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Y eso es parte casi fundamental, como una gran parte, si eso lo queremos programar. Entonces, programar tiene que también involucrar, en este caso bien particular, entender bien cómo funcionan los números en esta lengua y con cualquier otra. O sea, y si intentan hacerlo en español, créanme que va a ser más difícil. Y sí, puede ser un buen desafío porque la regularidad del quechua llama mucho a hacer sistemas de reglas y usar if, else y ese tipo de cosas. Y otra cosa interesante es que números como el 30 son simplemente 3 veces chunca. Entonces, un truco que vamos a usar aquí es que el 0 lo vamos a considerar como el extreme vacío. No sé, eso alguien me puede decir si es que realmente el 0 tiene una palabra en quechua, pero al menos si queremos transformar los números del 1 al 99, vamos a usar el truco que el 0 va a ser un extreme vacío. Eso es bien importante. Tienen que registrar su asistencia, ¿sí? Porque recuerden que la asistencia influye en la certificación que van a obtener por haber asistido a las sesiones del taller. Entonces, acuérdense de eso. Sí, entonces fíjense que vamos a usar toda esta información para generar un pequeño código que solucione este problema. Entonces aquí tenemos un número de ejemplos, puse 32 por poner algo nomás, eso lo vamos a ir cambiando.
Y miren lo que vamos a hacer. Vamos a definir un string vacío. Sabemos que ese string tiene largo 0 originalmente. Y el largo de los strings es así. Es como, y recuerden que los espacios en blanco se cuentan como strings. Entonces, si yo aprieto la barra de espacio una vez, me lo considera string largo. Si yo lo aprieto muchas veces, el largo de ese string va a ser tantas veces yo apreté la barra de espacio. Pero aquí la vamos a dejar vacío, ¿sí? Entonces, lo que queremos es, a medida que vamos formando el número, ir pegándole las partes que sean necesarias. Entonces, fíjense que aquí tenemos los números del 1 al 10. Y fíjense, aquí es el truco que estamos haciendo, que 0 es el string vacío. Entonces, ahora no vamos a tener ese problema en que tenemos que correr un espacio, porque el 0, la posición 0 es 1 y así sucesivamente. Aquí el índice nos dice el número, porque el 0, string vacío, el índice 0, después el índice 1 es el número 1, el índice 2 es el 2 y así sucesivamente, hasta el 10. Entonces, la solución de este problema tiene una parte que es como simple, que simplemente, valga la redundancia, y aquí usamos el if como la condición lógica de qué pasa cuando el número es menor a 10. ¿Qué hacemos? Quizás aquí no es necesario poner el chunk al final, pero ahí vemos si lo borramos. Si el número es menor a 10, vean la sintaxis, if, la condición, el 2 puntos, el espacio por una tabulación, y accedemos al número. ¿Y cómo accedemos al número? Porque sabemos que si el número es 4, uno va simplemente al índice 4. Este es el 0, este es el 1, el 2, el 3, el 4. Entonces así se dice 4 en quechua. Entonces accedemos al índice 4, en este caso porque el 0, tenemos una expresión para el 0, aunque sea vacía. Accedemos a esto. Y eso es una string. Entonces, ¿qué hacemos? Generamos una concatenación entre cómo era originalmente el string, que era vacío, le concatenamos un string, entonces ahora queda ese string, y eso se lo asignamos a la variable string quechua. Entonces ahora la variable string quechua es el número en palabras. ¿Sí? Y ponemos un else, o sea, if el número es menor a 10, y else significa en cualquier otro caso, o sea, cualquier número mayor a 10, o sea, mayor a 9 en realidad, vamos a decir, estamos trabajando en la respuesta, la vamos a responder en un par de minutos. ¿Sí? Entonces, pero si es que n, por ejemplo, es 2, y sky. Y estamos bien, porque este es el 1, este es el 2. ¿Sí? ¿Van bien hasta ahí? O sea, solucionamos el caso para los números del 1 al 9 de una manera muy simple. Ponemos los números en una lista. Bueno, si uno quisiera, por ejemplo, tener los números del 1 al 1000 y los pusiera en una lista, bueno, ahí tenemos una solución. Pero supongamos que queremos generar los números. Por ahí va nuestra solución. Quizás luego de generarlos, los podemos poner en una lista y accedemos a ellos de una manera muy fácil. Pero queremos generar los números y eventualmente después ponerlos en una lista. ¿Me siguen? Entonces, por el momento, los números que son mayores a 10, o sea, perdón, mayores a 9, ahí estamos trabajando. Y fíjense que aquí viene algo que puede ser un poco técnico, pero que suena bastante natural si es que queremos trabajar con números. Porque, si recuerdan lo que habíamos visto al principio, esta observación
Por ejemplo, si queremos ver el 32, en quechua es 3 veces chunca concatenado con 2 con ese sufijo. Entonces, tenemos que extraer ese 3 y extraer ese 2 del número, que es 32. Entonces, eso se puede hacer de muchísimas formas. Aquí solo vamos a explorar uno, pero pueden quedar pensando, ¿cómo más podríamos extraer de un número 32, extraer el 3 por un lado y el 2 por otro? ¿Por qué necesitamos esos números? Porque necesitamos saber ese 3 para ponerlo antes de chunca. Y necesitamos ese 2 para ponerlo después de chunca. O sea, necesitamos como desarmar ese número. Entonces, en términos más precisos, tenemos que extraer la decena por un lado, que es 3, y la unidad por otro, que es 2. ¿Y cómo lo hacemos acá? En una de las... Yo diría que hay, no sé, 5 formas de hacer esto. ¿Sí? Eso se podría ver en otro taller. Podríamos hacer un taller sobre manejo de strings. Eso podría ser un camino. Fíjense lo que hacemos acá. El número lo transformamos en string. O sea, voy a imprimir esto. Voy a poner acá abajito print string n para que vean. El string n es el número pero visto como string. No es el número. Bueno, se ve igual, pero uno es string como una secuencia de caracteres y el otro es un entero. Entonces, como es un string, el primer elemento es 3 y el segundo elemento es 2. Entonces, para extraer el primero, simplemente usamos el índice 0. Entonces, este va a ser la decena. Y para extraer el segundo, usamos el índice 1. Y se ven así. Entonces, como que desmenuzamos el número, y como lo hicimos, lo transformamos a secuencia de caracteres. Porque si uno pone esta str de un número, por ejemplo, yo escribo str de 32, se transforma en la secuencia de caracteres formada por el 3 como carácter y el 2. Ya deja de ser un número. Entonces, si yo pongo aquí 0, voy a extraer el 3. Ahí está el 3. Y si pongo acá 1, o sea, la segunda posición, porque esto siempre empieza de 0, voy a extraer el 2. Ya, estamos bien. Y lo que tenemos que observar ahora es que hacemos eso porque necesitamos ese 3 y ese 2 para usar la lista de números del 1 al 9. Para usar esta lista. Pero para acceder a esa lista necesitamos los índices, y los índices son números. Entonces ahora hacemos un truco que es muy clásico, y transformamos de nuevo los números o sea, los caracteres a números. Entonces ahora decena y unidad son números. Entonces fíjense que teníamos un número que era 32. Lo transformamos a string. Entonces de 32 como número pasó a una secuencia de caracteres formada por el 3 y el 2. Los extraemos por separado. Y nos queda el carácter 3 y el carácter 2. Y después eso los transformamos a números. Entonces por un lado tenemos ahora el número 3 y el número 2. Entonces del número 32, primero pasamos como string y después volvemos a número. Y con esos números vamos a poder acceder a la lista. Eso es lo que necesitamos saber. Otra forma en que esto se podría hacer, eso se los dejo como para que lo piensen, tengo 32, ¿cierto? Si yo lo divido por 10, me da 3,2. Entonces, el punto, bueno, 3,2. El punto me podría eventualmente separar los dos. Esa es como otra forma de verlo. Entonces,
Prueben como, ¿qué pasa si yo divido? ¿Qué pasa ahí? Pero esto parece ser una buena solución. Porque cuando yo tengo una secuencia, especialmente un número, y yo necesito un dígito de ese número, yo lo transformo a string y accedo a ese. Esa es como una forma en que yo lo puedo hacer sin usar algún truco de matemática. Y eso es bien conveniente. Entonces luego de ese eh, pequeño paréntesis para extraer la decena y la unidad, si se fijan, la diferencia entre este código que estoy pegando acá y este que estaba antes es que en vez de poner print, estamos trabajando en la respuesta, lo que estoy haciendo es copiar esto que está aquí y esto que está acá debajo del else. Entonces nuestro código va, si es que el número es menor a 10, accedemos a la lista y listo, y ya estamos. Pero si el número es mayor a 9, entonces transformamos el número en string, extraemos la decena y la unidad como strings, luego las transformamos a números. Y esos números, con esos números accedemos a la lista. Entonces fíjense ahora cómo queda. Esta nueva variable que se llama string quechua va a ser lo que llevamos, que hasta el momento está vacío, le sumamos la decena, que es 3, un espacio en blanco, chunca, otro espacio en blanco, y accedemos nuevamente a la lista para la unidad. Es como una manera en que lo vamos haciendo como paso por paso. Eso es una manera también de pensar, digamos, computacional. Uno va resolviendo los problemas de a poco. No trata de hacerlo desde el principio como quiero solucionarlo. Vamos solucionando paso a paso. Así. Entonces, este número está casi. Porque esto es 3 veces 10, 2. Pero nos falta el sufijo final. ¿Sí? ¿Me siguen? Ah, tienen que detenerme. Como aquí, como está en la clase final, va a ser un poco más panorámica, tratando de resolver los dos problemas. Pero siéntanse libres de detenerme. O sea, en este pequeño código, desde arriba viene esta variable que se llama string quechua, que inicialmente era un string vacío que tenía largo 0. Entonces, si ese número es menor a 10, lo que hacemos es accedemos a la lista. Listo. Con esto que está acá. Y lo entregamos, por eso ponemos print. Y en otro caso, si ese número es 10 o más, accede. Y fíjense que acá, veamos si funciona. Porque si n vale 10, ahí. ¿Por qué pasa eso? Porque empezó de un string vacío y estamos volviendo a concatenar el número. Y fíjense que esto no está correcto, porque 10 se escribe chunca, no fuc chunca, ¿cierto? Entonces, podríamos hacer, a ver si funciona, arreglar el caso así. O sea, si es que el número es menor o igual a 10, accedemos con su índice. ¿Sí? Y si es mayor a 10, bueno, hacemos lo otro. A ver si funciona. Ahí al menos 10 queda como chunca porque simplemente accedemos a la posición 10 de la lista. Chunca. Pero si ponemos 11, a ver,
volver a copiar esto para que no tenga que ir tan arriba. Este es como un típico, no sé si problema, pero es como la dificultad cuando uno hace sistemas por regla, es que uno tiene que ir viendo como todos los casos, y a veces a uno se le escapan los casos. Y eso es como clásico en esto. Entonces uno va cada vez más cubriendo más casos. Esa es como la idea. Claro, ese hook está mal. Bueno, ahí lo vamos a arreglar. ¿Sí? Ahí le podemos poner una condición. Ya, entonces quiero enfocarme en lo siguiente. Si tenemos un número como 32, lo que hicimos fue desmenuzarlo entre 3 y 2 y formamos Quimsa, que es 3, Chunca, que es 10, y Iscay, que es 2. Entonces nos falta esta terminación que depende si termina en vocal o consonante, lo que hicimos la vez pasada. ¿Y cómo hacemos eso? Recuerden que hay una condición si es que esa palabra, que es Iscay, termina en vocal o en consonante. En este caso, Iscay termina en consonante. Entonces, tenemos que primero determinar cuál es el carácter final del string quechua. Tenemos que extraerlo y poner ahí la condición. Termina en vocal, ocurre una cosa. Termina en consonante, pasa otra cosa. Entonces, eso suena a que tenemos que poner otro if-else. Entonces, tenemos que recordar, este es un truco de strings y también de listas, que si queremos extraer el carácter final de un string, usamos la posición -1. ¿Sí? Entonces, fíjense acá que por el momento, string quechua es eso, es esa secuencia de carácter. Y sabemos que el carácter final es esa Y. Y tenemos que extraerlo. Entonces, los diferentes caracteres tienen posición. Por ejemplo, esta acá es la 0, es acá. Podemos ir a la 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente, hasta llegar al largo -1, porque funciona igual que las listas. Y una manera de abreviar eso, o sea, en vez de escribir largo -1, escribimos -1. Es como un atajo que tiene Python para acceder al carácter final de un string y también de una lista. Entonces necesitamos definir también un conjunto de caracteres que los vamos, o sea, perdón, de vocales que los vamos a guardar en una lista. Entonces necesitamos varias cosas. Necesitamos saber cómo detectar el carácter final, ya lo hicimos. Y necesitamos esta lista de vocales. ¿Por qué? Porque necesitamos ver si que ese carácter final está adentro de ese conjunto de vocales, porque dependiendo si está o no está, vamos a tener un sufijo. Entonces eso suena a que lo vamos a resolver con un if-else. Siempre cuando uno tiene sistemas basados en reglas, muchas veces la gente los llama sistemas de if-else. O sea, son como una cosa que es bastante obvia, sin importar el lenguaje de programación, que las condiciones se expresan con if-else. Entonces aquí puse esa idea, que los números entre 1 y 99 tienen la forma de la decena, o sea, el número que expresa la decena, más chunca, más la unidad, más esto que es opcional, que depende si la palabra que expresa la unidad termina o no en vocal o en consonante, más este sufijo. Entonces, tenemos que ver cómo hacemos.
Y aquí tenemos esa partecita del código. Fíjense que si el string termina en vocal, tenemos que agregarle este sufijo. Y si termina en consonante, tenemos que agregarle este sufijo. Fíjense que esto yo se los había mencionado antes, que esto lo hicimos de manera como estratégica. Porque la condición es, si es que el carácter final es una vocal, pasa una cosa. Y si es consonante, pasa otra. Pero la condición la definimos, la primera condición, la que es if, la definimos como es la vocal. ¿Y por qué no lo hicimos al revés? ¿Por qué no hicimos, si es que el string, el carácter final de string quechua, es una consonante, pasa una cosa. Y en otro caso, o sea, else, pasa otra. Solamente porque el número de vocales es más chica. Entonces nos equivocamos menos y trabajamos menos. ¿Sí? Entonces uno tiene que ser como estratégico en qué caso es if y qué caso es else. En general uno trata que el caso que es más fácil de escribir lo pone en el if porque uno lo tiene que poner explícito. O sea, yo explícitamente tengo que escribir si es que el carácter final está en ese conjunto de vocales, que es fácil de definir. O sea, si yo me equivoco en una, me sobra otra, lo puedo revisar. Pero si lo hiciera al revés, si es que si es que el carácter final está en el conjunto de consonantes, ahí nos podemos equivocar y vamos a trabajar mucho más. Entonces ahí siempre hay que ser estratégico en siempre los if, si voy a hacer un if else, siempre el if, que es la condición explícita, tiene que ser la más simple. O sea, eso es como una recomendación, no es necesariamente una obligación, pero uno la puede seguir. Además, en la práctica uno en general lo hace, o sea, uno dice, no, tengo dos condiciones, yo sé escribir esta y yo sé que todo lo otro es el otro caso, bueno, no sé cómo escribir eso, no importa. ¿Sí? Entonces uno a veces sigue eso. Y eso, pues entonces, por ejemplo, en este caso en particular, acuérdense que desde arriba viene string quechua, lo voy a copiar, viene así, y nos falta el sufijo final. Entonces viene desde arriba, entra acá. ¿Termina el string quechua en vocal? No, eso no es verdadero. Entonces esto de aquí no ocurre. Y se salta el else, ¿cierto? Porque eso no ocurre. ¿Y qué ocurre entonces? Que el string quechua se le concatena ese sufijo y se reasigna a la variable. Y ahora queda así. Entonces ahora la variable string quechua es lo que venía de antes concatenado con él. Y ahora tenemos el número completo. Entonces, ¿qué nos queda? Como poner todos estos ingredientes nuevos en el código de acá arriba. Y va a quedar dramáticamente más largo, pero es simplemente que nosotros, como vamos haciendo esto más largo, esto como por partes, va quedando por partes más largo. Entonces esto va a quedar así. Y va a quedar súper largo. Y quizás tiene algún error, pero no importa eso. Y fíjense cómo se ve esto. Y esto es típico de los códigos, que los códigos después son súper largos. Y tienen muchas líneas. Pero aquí hay una extensión del código que es como un poco artificiosa y que está dada simplemente por el orden. Porque fíjense que yo para hacer esto más ordenado, entre cada línea me salto un espacio. Eso es solo algo de estilo. Cada línea tiene un comentario. Eso es solamente de estilo. Pero cuando programen, recomendación, comenten cada línea y sáltense espacios, sigan cosas de estilo. Por ejemplo, no hagan así, sino que tengan espacios. Todas esas cosas sirven para leer el código. Lo otro es tener nombres de variables que sean un poco transparentes y que digan cosas sobre las variables. No hagan que una variable se llame, por ejemplo, imagínense que esto yo le pusiera variable 1 y esto yo le pusiera variable 2. Y ustedes mismos hacen este código, supongamos que funciona bien, y lo ven 2 semanas después, ya no se acuerdan cómo lo hicieron.
Y ven eso y dicen, ¿qué es variable 1? ¿Qué es variable 2? Entonces eso uno va a decir, ¿y por qué mi yo de hace 2 semanas hizo eso? Entonces, recomendación, tienen que poner nombres de variables que sean transparentes, que nos digan algo. Y además, pongan un comentario que puede ser muy breve, pero pueden extenderse lo que quieran, sobre la variable, o sobre la línea, o cómo se les ocurrió. Pongan esa información. Porque en general, a diferencia de lo que uno puede ver o pensar, programar o trabajar en cosas de computación es una tarea colectiva. Siempre es una tarea colectiva, siempre. Eh, entonces, uno tiene que usar es como si uno escribiera un texto. Uno en general escribe textos para otras, y los códigos son lo mismo. Y cuando uno hace códigos más largos, uno a veces se demora varios días, semanas, en hacer un código. Y uno a veces cuando después de 2 semanas de hacer algo, uno se olvida de cómo hizo lo que hizo hace 2 semanas. O a mí al menos me pasa eso. Entonces, a veces, especialmente en las partes que a uno le cuestan más, tiene que comentarlas. Así, este fue lo que se me ocurrió para hacer. ¿Sí? O a veces lo que sirve comentar son este tipo de cosas. Esto que les puse acá arriba. Esto. O sea, también usar las celdas de Markdown. O sea, decir, este problema yo lo voy a resolver así. Voy a hacer una primera parte, los números menores a 10. Para los números mayores a 10 voy a tomar esta estructura. Voy a extraer la decena, voy a extraer la unidad, la decena la voy a multiplicar, la voy a concatenar con chunca y así. Eso también sirve, que eso esté bien expresado. ¿Cómo se nos ocurrió hacer el problema? Y lo que yo siento que es más bonito, más allá de las cosas técnicas de Python, es que cuando uno trabaja, por ejemplo, al menos un sistema basado en reglas, relacionado a la morfología de una lengua, como que hay que tener conocimiento de ambas cosas. O sea, hay que tener como un conocimiento profundo de cómo funciona la morfología de esa lengua. Y por otro, cómo expresamos esas reglas de morfología en términos del lenguaje de programación. Entonces, en esa interferencia entre esos dos conocimientos es que surgen los problemas de lingüística computacional. Entonces ahí, ¿cómo lo hacemos? Y eso va a pasar en múltiples áreas de el procesamiento computacional de una lengua. O sea, si nosotros tuviéramos, por ejemplo, no sé si, me imagino que han tenido experiencia en trabajar con programas de análisis fonético, por ejemplo, como PRAT, que genera archivos, que genera espectrogramas, genera ese tipo de cosas. Entonces uno puede decir, ¿se pueden manejar con Python ese tipo de cosas? Por supuesto. Entonces muchos de los análisis que se hacen con PRAT se pueden hacer desde Python. Entonces uno puede, o por ejemplo estas cosas que se llaman text grid, no sé si han trabajado con eso, se pueden trabajar desde Python, se pueden hacer ciertos análisis y después uno puede volver a PRAT y así. Entonces Python ofrece muchas más herramientas. Y siempre uno va a pensar igual. Entonces uno dice, ya, ¿cómo represento este archivo? Ya, ¿cómo lo leo? Primera pregunta, ya, lo puedo leer. ¿Qué estructura de Python me sirve para expresar lo que está en ese archivo? ¿Será una lista o será otra cosa? Aquí hay otra estructura de Python que no hemos visto, eh, pero en versión 2 de esto sí lo podríamos ver, o en una versión para la gente que ya ha cursado esto, que son los diccionarios. ¿Serán los diccionarios los que nos sirven para manejar estos archivos y así sucesivamente? O sea, esta manera de pensar es muy... Entonces el último detalle sobre esto, fíjense la cantidad de líneas. Este es el caso n menor a 10. Habían puesto n menor igual. Profesor, una consulta, pero Python se usa más allá de la lingüística, me imagino. O sea, se usa para Sí, diferentes tipos. O sea, es una sí, herramienta que te sirve para no solo
claro, ahorita está de repente centrado un poco en los alumnos de lingüística, ¿no? Pero, Claro, por ejemplo, pero ¿para qué otras cosas, por ejemplo, te puede servir? ¿Para qué otros aspectos en otras áreas del conocimiento? Python es uno de los grandes lenguajes de programación de la inteligencia artificial. Y hay muchísimas librerías de inteligencia artificial o aprendizaje de máquina o de machine learning o de data science que están en Python. Entonces es como, o también de procesamiento del lenguaje natural. Bueno, que el procesamiento del lenguaje natural excede a la lingüística, ¿sí? Porque en general cualquier persona que trabaje con texto, por ejemplo en historia, se pueden procesar textos y esos textos se pueden usar con técnicas de procesamiento del lenguaje natural. Y hay muchísimas librerías de Python. Entonces, en términos de el análisis de datos, entendido como desde múltiples puntos de vista, Python es uno de los grandes lenguajes de programación. Eso se puede hacer desde O ahí. sea, es bien amplio. Entonces, es súper amplio. Entonces, Python se ocupa en cualquier persona que esté aplicando esas técnicas y esas técnicas se ocupan en muchísimas disciplinas. O sea, Claro. no sé, alguien que haga segmentación de clientes que consumen productos, bueno, puede usar librerías de Python. O alguien que haga un chatbot, que uno hable con un asistente virtual que es una máquina, eso se puede hacer con Ujú. Python. O multiplicidad de cosas. Entonces, Ok, qué ahí, bueno. Qué sí, bueno. lo bueno es que cuando uno aprende, eh, todas estas cosas que hemos aprendido no dependen tanto de la disciplina. O sea, uno aprende if, else, for, listas, variables. Si uno tuviera un problema completamente nada que ver, y uno tuviera, no sé, por ejemplo, el problema de segmentar clientes que consumen productos. También va a ocupar if, else, for, o sea, eso no depende de que sean de lingüística. Ah, Y ok, eso es bien bacán, son comunes. Entonces uno estamos, en el fondo, fíjense que estamos, son como unas aprendiendo, cuestiones lógicas, unas sentencias que te sirven para todo. claro, o sea, pueden pensar estos talleres como que usamos la lingüística como una excusa para aprender Python. Ujú. Y también al revés, usamos esta excusa de aprender Python para aprender algunas ideas de lingüística computacional. O sea, puede pensarse como las dos cosas. Dale, Gerardo. O sea, Gracias. esa flexibilidad de Python es porque, o sea, casi todo lo podemos convertir en un string, algo así, entiendo. O sea, ahí en lo que dices hay algo de la respuesta. O sea, es que casi cualquier problema lo vamos a transformar a las herramientas que ofrece Python. Claro, van a ser en particular strings, pero también son otras cosas. O sea, siempre vamos a tener que trabajar, eso no lo vimos acá, pero por ejemplo, en leer archivos, transformarlos en una lista o en otra estructura, en recorrer esas estructuras con un ciclo for, hacer condiciones lógicas con if, else y ese tipo de cosas. Eh, entonces, todas estas como herramientas de Python o elementos de Python van a ser comunes a cualquier problema que yo afronte con un computador. Eso es bien bacán. O sea, si ustedes, por ejemplo, tienen un archivo Excel que tiene información, eh, quieren procesar esa información que está en ese archivo Excel, también se puede hacer con Python y las técnicas van a ser muy parecidas. ¿Sí? Quizás vamos a necesitar alguna librería especial para leer el archivo Excel y qué sé yo, pero vamos a trabajar con listas, vamos a trabajar con ciclo for y así. Entonces, Y una última cosa, es que algo que me quedó de la clase pasada es que tú mencionaste que a veces no sabes cómo hacer algo y lo buscas, pero, o sea, ¿qué debería buscar? O sea, ¿cómo parafraseo? ¿Cómo sé el nombre de la función que necesito para hacer lo que quiero? Como un glosario, saberlas para qué sirve.
Claro, es que uno tiene que saber, y eso, claro, eso es algo que uno tiene como que ir entrenándose. Como que a medida que uno va aprendiendo Python, uno va aprendiendo de alguna forma a buscar eh, preguntas sobre Python. Entonces, por ejemplo, voy a ir acá arriba. Dice acá, ponemos que los números tienen esta forma, ¿cierto? Que es decena más chunca más unidad más un morfema final. Y ese depende si la unidad termina o no en vocal. Entonces uno dice, no sé cómo encontrar el carácter final de un string. ¿Cómo se hace eso? Entonces yo voy a Google y pongo, no sé, extraer carácter final string Python. Ahí dice, ¿cómo eliminar el último carácter? ¿Cómo sustraer una cadena de caracteres en Python? Y así, como que uno tiene que preguntar cosas así de específicas. Y esas cosas específicas son las que uno puede encontrar. ¿Sí? Y en general sirve a veces buscar mejor en inglés, pero en español también hay un montón de cosas. ¿Sí? Por ejemplo, aquí dicen cómo sustraer. Entonces ahí dicen hasta el -1. Entonces uno dice, ah, parece que uno con el -1, entonces uno encuentra y ahí uno empieza a buscar. Ese tipo de cosas. O por ejemplo, uno no se acuerda cómo es if-else en Python. ¿Cómo son condiciones lógicas en Python? Condiciones lógicas en Python. Y ahí uno encuentra. O sea, uno nunca va a encontrar, bueno, en general no, soluciones a los problemas que uno está haciendo. O sea, difícil que uno encuentre si uno busca programa en Python, números en Quechua, difícil que uno encuentre eso. Pero uno tiene que decir, nuestro problema tiene varias partes, y a veces las subpartes las puede buscar. Y esas seguro que van a estar. O por ejemplo, uno se olvida, sintaxis de if. Se olvida, ¿cómo era? ¿Va con 2 puntos o no? Y uno busca eso. Esas cosas son buscables, pero yo siento que uno tiene que ir entrenándose en la búsqueda de cosas en Python. Además, por ejemplo, si yo lo busco en inglés, por ejemplo, final, me genera la búsqueda, ¿sí? O sea, he buscado tantas veces y fíjense que ahí está la solución. Ahí está, ¿sí? -1. Entonces ahí tengo el string, sabemos que el carácter final es h y ahí lo está imprimiendo. Entonces uno como que tiene que ir, igual pueden ir probando, o sea, prueben qué cosas se encuentran cuando uno las busca en Google y qué cosas no se encuentran. En general son las cosas, entre más específico, es más posible que ustedes la encuentren. Eso puede ser una buena, ¿sí? O por ejemplo, ustedes se olvidan cómo concatenar 2 strings. ¿Sí? Se pueden olvidar, ¿cómo se hacía eso? No me acuerdo. No se acuerdan qué se hace con el signo de más. ¿Sí? Entonces buscan concatenar strings Python. ¿Cómo concatenar 2 strings en Python? Y ahí aparecen cosas. Y ahí uno aprende mucho. ¿Sí? Entonces traten de buscar, eh, aunque sean cosas simples. Ya, esto lo hago con un ciclo for. ¿Cómo se hacen los ciclos for? Ya, ciclos for Python. Y van a aparecer un montón de links, uno los empieza a ver y empieza a ver ejemplos y aprender. ¿Sí? O sea, parte importante de programar es buscar. Es buscar, y otra fuente de búsqueda son videos de YouTube. Puede sonar un poco informal, pero así es. O sea, hay mucha información en YouTube.
Entonces uno ahí empieza a discriminar qué cosa es buena, qué cosa es mala. Y uno yo creo que hay tres fuentes de aprendizaje principales, incluso más que los libros. Buscar en internet, ver videos y practicar. Uno practica mientras está buscando, mientras ve videos, y va saltándose esas tres cosas. Siempre uno tiene que ir como saltando entre esas tres opciones. Bueno, y voy a contar aquí, no con tanto detalle, pero les voy a contar aquí cómo fuimos agregando pasos. Este es el caso de números menores a 10. Simplemente accedemos a la posición dada por el número. Que en este caso accedemos a esa posición porque pusimos que el string vacío es el 0. Y en otro caso hacemos este truco de desmenuzar el número. Primero lo transformamos en string, accedemos al carácter 0 y 1, y después lo transformamos a número. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Accedemos a la decena, ponemos chunca, agregando obviamente espacios en blanco, y después accedemos a la lista con la unidad. Y después falta ver si termina en vocal o consonante. Y ahí, entonces, ahí tenemos el conjunto de vocales, y aquí tenemos el carácter final. Y falta otro caso, y parece que nos falta uno, pero eso lo vamos a dejar pendiente. Es que eso solo vale si es que la unidad es mayor a 0. Porque si el número es 30, el número es 3 veces chunca. ¿Sí? Entonces no necesitamos poner el sufijo que va con ni, yuk o yuk. Entonces la unidad solo necesitamos que sea mayor a 0. Entonces en ese caso agregamos yuk y ni. Y ahí se nos concatenaron un montón de cosas. Ahí está. Entonces ahí imprimí n y este. Y aquí falta un pequeño caso, que tampoco quiero complicar mucho las cosas, sí las voy a dejar bien expresada en la versión que les voy a subir a GitHub. Es el caso cuando es, por ejemplo, 17. Fíjense cómo queda 17. Nos queda hook, entonces nosotros no queremos que esté ese hook. Entonces queremos que si el número es mayor a 10, o sea, si está entre 11 y 19, no vaya ese hook. Entonces, en el fondo, en ese caso, ese número no iría. O sea, la decena da lo mismo que sea 1. No se pone. Como que ese hook está de más. ¿Sí? Entonces ahí habría que poner otro if. Se la voy a dejar, no voy a insistir en eso porque voy a poner demasiados if else. Pero pueden ver. Y eso además es típico de cómo uno trabaja cuando trabaja con reglas. Uno llega a una solución y dice, ah, lo solucioné. Entonces, eso nos muestra que muchas veces tenemos que probar los resultados. Ir probando a medida que uno va avanzando. Y esa es una ventaja de ir desmenuzando los problemas, porque uno soluciona una parte y está seguro que funciona. Después uno agrega otra parte y está seguro que funciona. Y así sucesivamente. Uno tiene que ir paso a paso y probando. Probando y probando. Porque es posible que nosotros no cubramos todos los casos. Y casos que quedan pendientes son, por ejemplo, qué pasa con números que tienen centena, decena y unidad. Pero fíjense que el pensamiento es un poco parecido, porque si es centena, el número en quechua va a ser el número que expresa la centena, tantas veces la palabra que expresa 100, que en este momento se me olvidó, luego va a tener la decena, tantas veces chunca, y después la unidad con el sufijo final. Y ahí van a ver algunos casos específicos, cuando la centena sea 100, no va a ir hook, no va a ir nada, y así algunos casos específicos que se solucionan con algún if por ahí.
pero el pensamiento es parecido, o sea, la cosa lo único que hace es complejizar un poco los if-else, pero si uno va paso por paso, se puede solucionar. ¿Sí? Si les parece, no sé si les interesa, puedo dejar, no como parte de la sesión, sino que una cosa aparte, tener una especie de código para que ustedes puedan ver que solucione para los números entre 1 y 999. Y que ustedes vean cómo sucesivamente la cosa se va complejizando, pero en general solo se complejiza en el largo del código. Pero es el mismo pensamiento, o sea, si uno tiene un número mayor a 99, tiene que extraer la centena. ¿Cómo se hace eso? Bueno, podemos dividir, transformar el número string, y en ese caso, el primer carácter va a ser la centena, el segundo la decena y el tercero la unidad, y así sucesivamente. Y el pensamiento va a ser un poco parecido. Y fíjense que ya tenemos solucionado, o sea, si queremos hacer el número 345, cuando este código esté listo, el 45 ya lo tenemos listo. Solo nos falta agregarle la centena. Entonces, en el fondo, solo nos falta una partecita de la solución. Y eso es bien bacán. Entonces, yo les voy a dejar ahí la solución un poco más general de los números. Y obviamente cualquier pregunta me escriben. Si, o si ustedes tratan de hacerlo, no les sale y tienen dudas, escriban nomás. O sea, porque quizás no se han dado cuenta, pero hemos visto o ya conocen hartos conceptos de Python. Y en este tipo de problemas lo que hacemos es como ponerlos todos juntos. Entonces, lo que falta es practicar. Entonces, si ustedes están tratando de resolver este tipo de problemas u otros problemas, tienen dudas, escriben y yo los ayudo. No sé, ahí no hay ningún problema. ¿Alguna consulta? Yo sé que aquí faltan algunos detalles más bien técnicos, pero quería como hacer como un panorama de estas cosas. Y quería ahora contarles un rato sobre el segundo problema. ¿Sí? Bueno, ahí después yo les voy a poner la solución del caso con Hook. Pero fíjense que esto es como una primera solución que parece estar, no sé si se habían imaginado que la solución se podía hacer de este tipo de este tipo, con este tipo de técnicas. O sea, fíjense que estamos generando palabras. ¿Sí? Entonces, si uno quisiera, por ejemplo, generar un inflexionador de verbos, piensen también en quechua. Entonces el razonamiento sería parecido. Porque uno podría partir con una base y decir, bueno, si es primera persona singular, va este morfema. Si es segunda persona singular, va este otro morfema. Y así sucesivamente. Uno puede partir con una base y yo le voy agregando sufijos. Y al final genero la base, o sea, el verbo inflexionado. Y va a ser una combinación de if, else, que puede tener, por supuesto, una complejidad, pero es el mismo pensamiento. ¿Cómo partimos ese problema que puede ser muy complejo en problemas más simples y en versiones simples que podemos ir solucionando? ¿Sí? Entonces, es típico que uno genera soluciones simples primero, ¿sí? O sea, sería muy difícil, a mí me costaría mucho, que ustedes me dijeran, ya, programemos un verbo inflexionado completo con todas las posibilidades en quechua. Eso sería muy difícil de hacerlo desde el principio. Pero si uno dijera, ya, primero vamos a elegir estos conceptos. Este pequeño diccionario de bases verbales, ya, ahí sí. Y con estos sufijos. Porque dice que los sufijos van a tener un orden, van a tener condiciones en que aparecen o no, y un montón de detalles. Entonces, uno puede ir como paso a paso, solucionando los problemas. Eso es bien clásico, porque uno quiere que a medida que uno va avanzando en la solución, cada solución funcione. Eso es lo que importa aquí.
¿Sí? Bueno, interrúmpame en cualquier caso, pregúntenme, aprovechen de preguntar sobre este problema en particular, o sobre Python, o sobre cualquier otra cosa. Aprovechen. Y en los minutos que nos quedan, quería lanzarme hacia este otro problema, y que es escribir las frecuencias de palabras de un texto. Y lo interesante es que este problema se parece un poco más a problemas más de procesamiento del lenguaje natural. Porque necesitamos saber dónde vamos a almacenar el texto. Necesitamos, como un paso previo, filtrar los signos de puntuación, lo que estuvimos haciendo en la sesión pasada. Por ejemplo, transformar los strings a minúsculas. Y hay muchísimas otras maneras de filtrar. O sea, hay aplicaciones en donde uno dice, no, yo solo quiero filtrar los sustantivos. O solo quiero filtrar los verbos. Ya, ¿y cómo se hace eso? Entonces ahí uno ocupa sistemas que en general son librerías de Python. O sea, librerías son como código que ya está hecho y que uno puede usar ciertas rutinas que solucionan problemas específicos. Entonces, por ejemplo, hay muchas librerías de Python que predicen si una palabra es un verbo o no. No es algo que es como completamente cierto, pero tiene un grado de certeza suficiente como para que uno ocupe esas cosas. Entonces uno dice, detectemos si es que las palabras son, o sea, qué parte de la oración es cada palabra. Yo digo, no, en esta aplicación yo necesito solo los sustantivos, porque no sé, necesito las palabras que expresan conceptos, como algo bien específico. Ya, entonces nos quedamos con eso. O en otra cierta aplicación yo quiero filtrar solo los verbos, ya, y filtro los verbos. Esas cosas se pueden hacer hoy en día. Entonces, en el caso de describir la frecuencia, necesitamos, bueno, este filtrado o limpieza, como se dice habitualmente. Otra cosa que necesitamos es identificar las palabras únicas, que son los types, y después contar cuántas veces aparece cada type. Y después, bueno, obviamente describir la distribución de frecuencia. Entonces, estas son cosas que se podrían googlear. O sea, ¿cómo uno identifica los elementos únicos de una lista? ¿Sí? Y eso es algo que ustedes podrían googlear. Y si ustedes lo buscan, se van a dar cuenta que hay múltiples soluciones y muy simples. O sea, y muy cortas. No sé si simples, pero son muy breves. Aquí vamos a hacer una vuelta un poco más larga, pero que ocupa los elementos que estamos usando. Pero, por cierto, son maneras en que sí se pueden hacer, aunque tuviéramos textos muy largos. O sea, no es necesario usar esas técnicas súper sofisticadas. Lo que hacemos acá es algo que se puede hacer aunque cuando tuviéramos textos más largos. Entonces, este es el texto que habíamos usado muchas veces. ¿Qué es eso? Y que está como con problemas. Por ejemplo, ahí hay una coma que queremos eliminar. Tenemos palabras en mayúscula que las queremos poner en minúscula. ¿Por qué? Porque queremos contarlas como si fueran la misma palabra. Entonces, las listas son una estructura clásica para almacenar información. Especialmente de texto. ¿Y por qué de texto? Porque los textos tienen un orden, tienen una primera palabra, tienen una segunda palabra y así sucesivamente. Y las listas también tienen un primer elemento, un segundo elemento. Entonces es como natural usar listas para modelar textos. Y eso es bien bacán. Entonces, en el primer paso que les muestro acá, vamos a eliminar o filtrar. No sé por qué prefiero la palabra filtrado, porque más que eliminar, porque eso va a depender mucho de la aplicación. Entonces, no es que uno elimine no es que uno borre errores del texto, sino que eso es tiene algo como artesanal. Va a depender mucho de lo que nosotros necesitemos hacer. Entonces, fíjense que acá tenemos una lista de puntuación
y definimos una lista vacía que va a ser el texto que va a ser filtrado. Y recorremos esta lista, que es el texto que tiene es el texto que teníamos adelante, y aquí usamos el mismo truco que usamos antes. Aquí se empiezan como a repetir las cosas. Porque sabemos que las comas quedaron como el último carácter de estas palabras. Entonces, si es que la palabra, o sea, ese carácter está en esta puntuación, que tenemos esta lista que está acá, entonces borramos el carácter final. ¿Sí? Eso sería algo que podemos buscar en Google. ¿Cómo borramos el carácter final de un string? Creo que dentro de las cosas que buscamos salió esto. Ponemos 2 puntos menos 1. Sabemos que el carácter final es menos 1. Entonces este 2 puntos dice, lo que significa esto es, este string son todos los índices antes del final. Entonces estamos borrando el final. Y además, ponemos la palabra en minúscula. Y esa palabra que está en minúscula la guardamos en la lista. Entonces hacemos todo un recorrido. Fíjense que si uno entra con la palabra desde arriba, aquí estamos recorriendo las palabras de la lista que se llama texto. Si termina en una puntuación, la borramos, después seguimos bajando, la ponemos en minúscula y la guardamos. Y si no termina en puntuación, esto se lo salta. Porque si es una palabra que no termina en puntuación, ¿se cumple esta condición? No se cumple. Entonces cuando no se cumplen los if, se los salta. ¿Sí? Como que baja en este mismo tab. No es que se salga del ciclo for, sino que baja. ¿Sí? Y ahí lo pone en minúscula y así. ¿Y qué logramos con eso? Logramos esto de acá abajo. ¿Sí? La podemos imprimir completa o podemos imprimir una parte. Ay, perdón. ¿Sí? Porque esto que habíamos ocupado acá, que está aquí, que es como todos los índices anteriores al último, estos son todos los índices anteriores al 10. A ver, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Claro, todos los índices anteriores al 10. Simplemente como para visualizar la lista y no verla entera. Entonces ahí notamos que borramos los signos de puntuación y que están todas las palabras. Primer paso. Esa es como fase 1 del problema. Tenemos ahora una lista a la que le podemos contar la frecuencia. ¿Y cómo lo hacemos? Tenemos una lista y queremos los elementos únicos, que son los types o los tipos, en terminología de lingüística computacional, y esas palabras únicas las queremos contar. Porque en la terminología estos types o palabras únicas tienen muchas apariciones. Y las apariciones de estos types se llaman tokens. Terminología de lingüística computacional. Pero es bastante cómodo porque ahora queremos buscar estas palabras únicas. ¿Y cómo lo hacemos? Esta es como otra pregunta que uno puede buscar en Google. ¿Cómo se buscaría eso? Por ejemplo, bueno, es algo que yo he buscado muchas veces, pero uno aprieta ahí y hay muchísimas, esta es como una página clásica de Python, esta que se llama así. Y por ejemplo hay un montón de maneras de hacerlo y ustedes pueden evaluar cuál es la más fácil. Por ejemplo, tenían un método 1, ahora método 2 y así. O sea, eso se puede hacer de múltiples maneras. Entonces esto ayuda mucho porque uno empieza a ver, ya, ¿cómo se hace esta manera? Se hace así, ya probamos. Pues otra manera y así. Hay otras maneras más sofisticadas, maneras que ocupan librería, una multiplicidad de maneras de hacer las cosas. Y eso es bien bacán en la programación, porque uno puede resolver los problemas de múltiples formas porque Python, o los lenguajes de programación, ofrecen múltiples herramientas y también porque uno le empiezan a gustar
ciertas herramientas más que otras. Entonces uno trata, por ejemplo, a mí me gustan, eso no lo hemos visto acá, pero me gustan una estructura que se llama diccionario. Entonces yo trato de hacer todo con diccionario. Entonces, esa es como la manera habitual en que yo resuelvo los problemas. Pero no es la única, no sé necesariamente es la mejor, pero en general funciona usar esa estructura. Y cuando uno empieza a programar, uno de repente empieza a preferir usar ciertas cosas en vez de otras y así. Y uno empieza a aprender más y dice, quizás mejor lo hago así. O sea, uno le pasa, a mí me pasa a veces que yo estoy haciendo algo y yo me doy cuenta que algo lo podría hacer de muchas formas. Entonces, pruebo una, me funciona y digo, quizás con la otra este código es más rápido y así uno empieza a mejorar los códigos. A veces uno soluciona algo y dice, a lo mejor lo voy a hacer de esta otra forma porque es más rápido. Y así. Entonces uno lo hace de nuevo, pero mejor. No sé, como que los códigos pueden ir como evolucionando de alguna forma. Profesor, una consulta. Por ejemplo, bueno, usted trabajó con un párrafo específicamente, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando son grandes cantidades de datos, yo sé que la fórmula es la misma, pero ¿cómo haces? O sea, no sé cómo hace con corpus gigantes, ¿no? O sea, no sé yo sé que la fórmula, pero después cómo lo repite, cómo abre los corchetes en todo el párrafo, en toda, por ejemplo, en todo inicia dónde, termina dónde, es lo que quisiera, cómo, o sea, eso. Mira, por ejemplo, si el texto fuera muy largo, claro, yo no lo pondría acá, esto es como una simplificación, no sería una lista, porque acuérdense que nosotros habíamos partido de un string, que es simplemente una secuencia de caracteres con espacio en blanco. Nosotros habíamos usado el punto split, que era el string original, como que yo lo copié de Wikipedia y lo pegué. Y eso genera una lista de strings que es el que copié acá. Entonces, cuando los textos son muy largos, lo que uno usa ahí es leer el archivo. Entonces, por ejemplo, a veces uno tiene un formato típico de texto, es tener el texto en un TXT. Entonces uno lo tiene en un TXT y uno lo lee y lo procesa. Y cuando uno lo lee, uno hace exactamente lo mismo. O sea, uno lo lee como un string y uno punto split y ya es una lista y todo sigue igual, completamente igual. Y la otra forma que a veces ocurre es que uno tiene muchos archivos TXT, por ejemplo, en una carpeta. Y ahí hay una librería, por ejemplo, hay una forma bien simple de hacerlo, que hay una librería de Python que con unas líneas de código uno lee cada archivo. Y cada archivo uno lo guarda en una lista y después los elementos de una lista uno los va como leyendo uno por uno. Entonces uno en el fondo tendría una lista en que cada elemento es otra lista con strings. Entonces, esa sería una forma de hacerlo. Entonces, en términos prácticos, es casi igual. Es casi igual. Salvo el detalle de que hay que leer el archivo, pero no es mucho más. Y quizás cuando uno tiene muchas palabras, hay ciertas herramientas que uno va a querer usarlas. O sea, por ejemplo, cuando nosotros en un par de minutos les voy a mostrar cómo contar la cantidad, las frecuencias de palabras, y aquí las contamos un poco a mano. O sea, tenemos la lista, generamos los types, y luego buscamos cuántas veces está cada type. Entonces uno, en el fondo, nosotros contamos. Cuando el texto es muy largo, uno ocupa una librería de Python que cuenta. O sea, eh, ese problema es un problema que ya está solucionado. O sea, uno puede... Frecuencia de palabras. Claro, ¿cómo contar la frecuencia de los elementos en una lista? Y ahí hay un montón de soluciones. Por ejemplo, hay una librería que se llama Collections y que simplemente lo cuenta.
así como que uno la usa y lo cuenta. Y esa librería es muy eficiente. Entonces, cuando yo tuviera, si yo tengo un texto muy largo, yo voy a decir, mejor usen esa librería más que contarlo como lo estamos contando acá. Pero esos son textos largos, o sea, si yo tuviera que contar la frecuencia en una novela, por ejemplo, y yo la tuviera en un TXT, yo diría, háganlo así. Pero en textos breves, como lo estamos haciendo acá, está muy bien. O sea, uno no se da cuenta cuánto se demora porque uno hace clic, uno aprieta Run y ya está la solución. ¿Sí? Si, no Pero sé, si... para Dime. una segunda clase, si es para el próximo año, ¿puede incluir eso? Porque a mí, al menos a mí me interesa leer corpus grandes. Mira, lo puedo dejar, mientras tanto, puedo dejar un apartado, porque esa es la gracia del GitHub que estamos construyendo. Si se fijan, Ujú. en el GitHub del laboratorio, bueno, hasta el momento no hay mucha información, pero está esto, están las clases y podemos poner algunas otras herramientas de Python que no hemos visto en la sesión. Por ejemplo, manejo de archivos. Cómo abrimos archivos y cómo transformamos esos archivos a listas, por ejemplo. Eso lo puedo poner acá, no tengo ningún problema. Ok, gracias. Entonces lo voy a dejar acá. Entonces después se van a dar cuenta que uno lee el archivo y uno tiene una lista y todo es igual. ¿Sí? Entonces en el fondo, esto que aquí lo copié y lo pegué y lo transformé en una lista es un par de líneas de código más, no es tanto. ¿Sí? Lo que es un poco, tiene algunos detalles, es cuando uno tiene muchos archivos. Eso ahí tiene unas dificultades. No son dificultades, son cosas que son divertidas de solucionar. Bueno, y vemos acá, esta es nuestra manera de identificar las palabras únicas. Los invito a buscarlo en Google, se van a dar cuenta que hay múltiples soluciones. Hay una que me gusta a mí harto, pero que no la vimos a propósito, porque es un poco extraña. O quizás la vimos un poco rápidamente, pero quiero centrarme en esto, porque fíjense qué es lo que hacemos. Decimos, bueno, típico solución de Python, no sabemos cómo resolver algo, entonces decimos, ya, definimos una lista donde va a estar la solución. ¿Sí? Típica cosa. Entonces uno dice, tengo una lista de strings y quiero identificar las palabras únicas o los types, ya, lista, palabras únicas. ¿Y cómo lo hacemos? Entonces decimos, ya, recorremos el texto, que llamamos texto filtrado, que este texto es minúscula, borramos los signos de puntuación. Lo recorremos. Y cuando vemos una palabra, la agregamos, que es lo que está acá. Pero como el texto tiene palabras repetidas, yo cada palabra la quiero agregar solo una vez. Entonces, en el fondo, si veo una palabra, la agrego. Pero si ya está, no la quiero agregar, porque solo la quiero agregar solo una vez. Entonces, fíjense lo que hacemos. Recorremos las palabras. Y si no está en la lista de palabras únicas, la agregamos. ¿Qué significa eso? Que si está, no la agregamos. Y con eso nos aseguramos agregar solo una vez cada palabra. Es como una pequeña aplicación de los if y los else. Y fíjense que acá no es necesario que pongamos un else. ¿Sí? Porque lo mismo que les decía antes, uno tiene que elegir bien qué es lo que pone como if. O sea, solo agregamos si es que no está. Pero si está, no hacemos nada. ¿Sí? Entonces no es necesario poner un else. Y con eso ya es suficiente y el código no funciona. Entonces, una manera de comprobar es que el largo del texto original es 93 tokens, y el largo de palabras únicas es 63. O sea, un texto de 93 tokens tiene 63 types. ¿Sí? Entonces, hay palabras que se están repitiendo. Y aquí se ve la lista de palabras únicas. Entonces, ahora que tenemos la lista de palabras únicas, tenemos que contar cuántas veces está.
Y eso es lo final que vamos a hacer. Entonces uno dice, ¿cómo contamos el número de veces que aparece un elemento en una lista? Porque fíjense que la palabra Augusta es una de las palabras únicas, y nosotros lo sabemos, si no les voy a recordar, que si yo tengo una lista, esto también es algo que podríamos buscar en Google, cómo contamos el número de veces que aparece un elemento en una lista. Eso se puede hacer de múltiples formas, pero una forma que aparece es usar esto que viene con Python, y es decir, pongo el nombre de la lista, .count, paréntesis redondo, y el elemento. Por ejemplo, Augusta aparece 2 veces. ¿Sí? Y eso es bien bacán, porque cuando uno ya identifica las palabras únicas, uno ¿qué tiene que hacer? Usar .count. ¿Y cómo uso .count? Si quiero recorrer todas las palabras de palabras únicas, bueno, uso un ciclo for, recorremos todas las palabras únicas y contamos en la lista original. Y con eso tenemos las frecuencias. Esa es como una forma bien simple de hacer. Y ahí queda una pregunta pendiente, y es, ¿dónde guardamos esa frecuencia? ¿Cómo lo hacemos? Porque fíjense que lo que tenemos hasta el momento sabemos listas. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Podríamos guardar o crear una lista del tamaño de la lista de palabras únicas, donde vamos a guardar la frecuencia de cada palabra. Y como las listas son objetos ordenados, si tenemos una lista del mismo tamaño, cada posición correspondiente va a guardar la frecuencia. Eso es lo que queremos hacer. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Decimos, bueno, originalmente vamos a decir, todas esas frecuencias van a ser 0, y después la vamos a rellenar. Es como ese típico pensamiento. Bueno, defino una lista vacía, y después la rellenamos con la solución. O lo que habíamos visto antes. Bueno, partimos con un string vacío de largo 0, y después lo vamos ampliando, concatenando con otras cosas. Entonces, eso es bastante típico. Uno parte de string de largo 0, se van amplificando. Uno parte de listas vacías, después se le van agregando cosas. Uno parte con, por ejemplo, una lista con puros ceros, que luego después van a ir creciendo. Y así sucesivamente. O sea, siempre ese razonamiento de partir con cosas más simples que después van a crecer o cambiar, se repite de múltiples formas. Entonces, fíjense que lo que hacemos acá. Definimos una variable que se llama n, que es el largo de la lista de palabras únicas, que es 63. Entonces definimos otra lista que tiene puros ceros, pero que también tiene largo 63. Entonces definimos esa lista que se va a llamar frecuencia, donde queremos guardar la frecuencia de palabras, y recorremos la lista de palabras únicas, y por cada elemento agregamos un 0. Entonces las dos listas tienen el mismo largo. O sea, fíjense acá. Print, len, palabras únicas, coma, len, frecuencias. Que nos da, ambas tienen 63 elementos. Entonces eso es bueno, porque en cada posición respectiva vamos a guardar la frecuencia. Entonces, es 0 porque queremos recorrer la lista, ir contando, e ir guardando. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, así se ve, tiene múltiples ceros. Esto también se puede buscar en Google. Pueden buscar cómo definir una lista con ceros. Busquen eso, y hay varias maneras de hacerlo. Y pueden usar unos trucos de Python para que eso que es un ciclo for, en realidad se puede hacer mucho más breve. Pero a veces hay que tener cuidado, porque esos trucos de Python a veces no nos permiten aprender Python, porque son como trucos muy breves, o muchos ocupan librerías, entonces a veces sirve más soluciones un poco más largas, pero más largo no significa incorrecto, más largo no significa como que sea necesariamente poco eficiente. O sea,
Porque lo bueno de este tipo de cosas, por ejemplo, es que son súper transparentes en lo que uno quiere hacer. Y eso es útil para uno mismo, para aprender y también para otros. Entonces a veces uno ocupa una librería muy sofisticada y después se nos olvida cómo lo hicimos, o qué hacía eso, o viene otra persona que no conoce esa librería y no entiende nuestro código. Entonces a veces sirve usar cosas muy simples, eh, bueno, para solucionar problemas simples. O sea, hay que buscar como ese equilibrio. Tenemos un problema simple, una lista de muchos ceros. Entonces usamos una solución simple. Y fíjense lo que hacemos acá. Esto yo lo encuentro muy bonito, porque es como el centro de esta solución. Porque ¿qué hacemos? Recorremos la lista de las palabras que están en minúscula y que no tienen signos de puntuación. Y buscamos el índice de esa palabra. En la lista de palabras únicas, porque como sabemos que la lista de palabras únicas tiene el mismo tamaño que la lista de frecuencia, creemos que, no sé, en la posición 7 de la lista de palabras únicas está asociada a la posición 7 de la lista de frecuencia. Entonces ahí vamos a guardar la frecuencia respectiva. Entonces buscamos el índice de esa palabra, la que buscamos en la lista original, en la lista de palabras. Y a ese índice, fíjense lo que estamos haciendo acá. Estamos accediendo al índice de esa lista, le estamos sumando uno. O sea, cada vez que vemos una palabra, le sumamos uno. Y ahí sí, recorremos toda la lista una sola vez. Entonces vamos andando. Vemos una palabra, sumamos uno a la lista de frecuencias que corresponde a la palabra respectiva a la palabra. Vemos otra vez la palabra y le sumamos de nuevo, y así. Entonces solamente recorriendo una vez, contamos la frecuencia. Eso es bien bacán porque no sé si se dan cuenta que si uno tuviera que hacer ese problema, uno como humano, no como máquina, ¿cómo uno lograría hacer eso? ¿Cierto? O sea, uno necesitaría para uno mismo solucionar esto, ¿qué tendría que hacer para solucionar ese problema? Tendría que tener una lista, no sé, una especie de tabla de palabras únicas y luego contar. Es como cuando se cuentan las votaciones en las elecciones. Si se fijan, las votaciones en las elecciones se ponen los candidatos, las candidatas. Bueno, esto es típico que se hace en Chile, porque se hace público. Entonces se ponen los candidatos en una pizarra y se cuentan los votos en voz alta. Y cada vez que aparece un voto, se hace una rayita en el candidato o candidata respectivo. Entonces, si se fijan, para contar las frecuencias, en ese caso de votación, solamente se revisa una vez todos los votos. Pero ¿por qué podemos revisarla solo una vez? Porque tenemos, obviamente, los candidatos, no es necesario que identifiquemos los candidatos únicos, porque son todos distintos entre sí. No hay candidatos repetidos. Entonces, simplemente la lista de candidatos son los types, ¿sí? No hay tokens de candidatos. Son todos types porque son todos distintos. Entonces recorremos todos los votos y ya tenemos las frecuencias de votación. En el caso de los textos, tenemos que identificar por algún método las palabras distintas, como los candidatos. Los identificamos. Entonces, si nosotros como humanos solucionáramos este problema, identificamos las palabras únicas y luego uno va palabra por palabra. Cada vez que aparece una palabra, uno hace una rayita. Aparece otra palabra, hacemos otra rayita. Y así. Y cuando llegamos al final del texto, tenemos la frecuencia. Bueno, obviamente ahí tenemos que sumar el número de rayitas. Ese procedimiento es el procedimiento que hacemos acá. O sea, teníamos el texto original, lo filtramos. Teníamos el texto filtrado, identificamos los types. Luego definimos esta como tabla donde vamos a sumar, que son estos lista con puros ceros. Luego recorremos el texto, cada vez que aparece una palabra, sumamos. Y con eso obtenemos esto. Y eso es difícil de leer, ¿cierto? Porque tenemos por un lado las palabras únicas y por otro las frecuencias. Entonces, como que el ideal sería que la frecuencia esté al lado de la palabra, como para ver
¿cierto? Para que podamos interpretar estos resultados. ¿Sí? Fíjense que no hay frecuencias muy altas porque el texto es bastante breve. Y no tenemos ninguna casilla con ceros porque estamos haciendo las cosas bien. O sea, eso sería un... Si nos quedara algún cero, ¿qué ocurriría ahí? Estaríamos eligiendo mal las palabras únicas. O algo estaría ahí que nos estamos equivocando. ¿Sí? Y esto es bien crucial, que la suma de las frecuencias de aparición de los types tiene que ser el largo del texto. ¿Sí? Porque justamente esos types son los que tienen repetición. ¿Sí? Y tienen tantas repeticiones que si las sumamos todas nos da largo el texto. Entonces, eso es una comprobación de que estamos bien. ¿Sí? ¿Me siguen? O sea, si uno tiene, por ejemplo, en el caso de los votos, si uno suma las frecuencias de cada candidato, esa suma tiene que ser igual al número de votos. Aquí es lo mismo. La suma de las frecuencias de cada palabra tiene que ser igual al largo del texto. O al número de palabras, entendido como lo estamos entendiendo, que son lo que está entre dos espacios en blanco. Con esa simplificación. Entonces, para ver las dos cosas una del lado de la otra, fíjense en lo que hacemos. Esto es algo que yo creo que no hemos visto, pero quería aprovechar de ver que las listas permiten que nosotros en cada posición guardemos cualquier cosa. Y en particular podemos guardar listas. Y eso es bien bacán. Entonces, como nosotros queremos que al lado de la palabra esté su frecuencia, y como sabemos que la lista de palabras únicas tiene el mismo orden que la lista de frecuencia, porque así lo definimos, entonces recorremos los índices de la lista de palabras únicas. Fíjense, accedemos a ese índice de la lista de palabras únicas, a ese mismo índice de la lista de frecuencias, y los guardamos en una lista. Fíjense que eso es una lista de largo 2. Tiene dos elementos, y esa la definimos manualmente. Y esa lista la guardamos dentro de una lista. Estamos considerando las listas como elementos. Entonces uno puede decir que esta es una lista de listas. Eso también lo pueden buscar en Google. Es algo bastante clásico. En Python. Hay muchísimos links de eso porque es algo que es muy clásico. A veces se habla de listas anidadas, como una lista dentro de la otra. Y esto ya es más interesante. O nos permite como visualizar esta información. Porque, ¿qué tenemos acá? Esto tiene el mismo orden que la lista de palabras únicas, no tiene el orden del texto, o más o menos, porque se empiezan a repetir palabras. Pero ¿qué tiene? Tiene la palabra y su frecuencia al lado. Entonces uno ya puede empezar a mirar esto. Y una última cosita que les voy a mostrar, pero que excede un poco como lo que uno puede alcanzar a ver en estas sesiones, pero también esto es algo que les podría dejar como un anexo en la página. Ustedes me podrían preguntar, ¿cómo podríamos ordenar esto? ¿De mayor a menor o de menor a mayor? O sea, ¿cómo podríamos ordenar que arriba, por ejemplo, quede la palabra más frecuente, la segunda sea la segunda más frecuente y así? Y también eso es algo que pueden buscar, como ordenar listas en Python. Muchísimas formas de hacer. Una de las formas bastante clásicas es hacer esto de acá, que no les voy a explicar mucho. Lo que les quería mostrar es el resultado. Y fíjense que acá nos queda la lista ordenada de la más frecuente a la menos frecuente. Y
ocurre lo que uno espera que ocurra, que hay palabras que son muy frecuentes. O sea, es interesante que la palabra más frecuente sea la, que es un artículo. No tiene una frecuencia muy alta porque este texto es breve, pero si el texto fuera muy largo, por ejemplo, un ejercicio que pueden hacer ustedes es copiar de cualquier lado un texto muy largo, ¿sí? Lo pegan como string, ponen al final punto split y se genera una lista que eventualmente va a ser muy larga y pueden ejecutar esto mismo. El único cambio va a ser la lista original. Y van a generar esta lista y van a ver que los resultados van a ser bien dramáticos. Y a medida que el texto es más largo, los resultados van a ser más dramáticos. O sea, ¿a qué me refiero con dramáticos? Que van a haber palabras, por ejemplo, los artículos y las preposiciones, que van a aparecer muchos órdenes de magnitud más que otras palabras. Y una observación como crucial de gente que ha estudiado las frecuencias de palabras, al menos en lenguas como el inglés o el español, es que estas palabras que aparecen mucho son palabras que tienen un significado un poco difuso, ¿sí? Que es como los artículos o las preposiciones. En cambio, las palabras que aparecen poco son palabras de contenido mucho más específico. Entonces ahí hay una cosa bien interesante que empieza a ocurrir cuando uno empieza a tener corpus o textos cada vez más largos. Ahí hay un montón de preguntas metodológicas, o sea, lo que uno observa en qué medida está mediado por la cantidad de texto que uno está analizando cuando uno cuenta frecuencias de palabras. ¿Sí? Otra cosa que uno puede pensar es, ¿son las palabras más frecuentes como las palabras más importantes de un texto? En el sentido de las palabras que nos ofrecen indicios sobre el significado. Y la pregunta es sí y no. Porque, por ejemplo, la es una palabra muy frecuente, pero lo más probable es que también sea muy frecuente en otros textos que no tienen nada que ver con este texto. Entonces, cuando uno quiere extraer palabras que son importantes, parece que va a tener que borrar estas palabras que son muy frecuentes y quedarse con las otras y ahí contar frecuencia. Entonces, ese es un procedimiento típico en procesamiento del lenguaje natural, que uno elimina palabras y después de eliminar ciertas palabras que eventualmente, que sorprendentemente son las más frecuentes, ahí puede empezar a pensar en palabras que ofrecen información sobre el contenido del texto. Hay un montón de técnicas de cosas que son más bien aplicadas. Por ejemplo, imagínense que uno tiene un corpus de textos y de textos que son diferentes entre sí. Por ejemplo, un texto sobre política, una novela, no sé, cosas de significado muy, muy diferente. Entonces hay gente que dice, ya, ¿cómo identificamos palabras que sean como importantes en cada texto? Entonces esas van a ser palabras que son frecuentes en el texto, pero a la vez que aparecen poco en los otros. ¿Sí? Porque las preposiciones, por ejemplo, van a ser frecuentes en todo. Entonces no nos va a dar ninguna información. ¿Sí? Entonces uno va a buscar palabras muy frecuentes y que sean poco frecuentes en las otras. Y esas palabras son las relevantes para extraer información sobre esos textos, pero también para hacer sistemas de, por ejemplo, clasificación automática de textos y qué sé yo. Entonces hay como nociones de frecuencias de palabras que permiten solucionar problemas bien prácticos de lingüística computacional o procesamiento del lenguaje natural. Eso por un lado. Y por otro, hay todo un mundo de cosas sobre frecuencias de palabras. ¿Sí? O sea, uno se puede preguntar, uno observa esto, o sea, las preposiciones son muy frecuentes. Y uno se puede preguntar, ¿por qué? ¿Por qué es así? ¿Por qué son así las lenguas? Y otra pregunta que involucra eh, preguntas o problemas de un país como Perú, que es un país con una gran diversidad lingüística. Entonces una pregunta aquí es, ¿serán estas observaciones bien preliminares que estamos obteniendo observaciones generales de las lenguas? O sea,
en cualquier lengua van a haber este tipo de observaciones, o sea, van a haber palabras muy frecuentes, y ahí uno vuelve un poco al principio, en el sentido de esta forma tan simple que tenemos de definir palabra correcta en todas las lenguas. La respuesta, así sincera, es que no sé. No sé muy bien si es que esta forma es correcta en todas las lenguas, ¿sí? Pero es ampliamente utilizada. Entonces hay una cosa bien extraña en que se hace muchísima investigación de gente midiendo diversidad lingüística a través de textos con estas definiciones de palabras. ¿Será correcta para todas las lenguas? No. ¿Será muy incorrecta? Quizás no es tan incorrecta, ¿sí? Y quizás hay que usar otro tipo de datos. Ahí las cosas se empiezan a complejizar. Pero ahí podrían haber tesis y cosas, y problemas, y seminarios, cosas sobre cómo definir palabras en términos de lingüística computacional. Porque si ya es un problema como lingüístico, cómo esas diferentes visiones las transformamos a una cosa tan simple como algo que detecte palabras desde un lenguaje de programación. Y eso, por mi parte. ¿Sí? Bueno, les quería, si tienen alguna duda, díganme, pero les quería recordar que firmen la lista. Es importante para que accedan a la certificación de haber asistido a las sesiones, ¿sí? Y para mí ha sido un agrado dictar esto. Por cierto, esto es muy mejorable, van a haber versiones, esto va a continuar. En algunos días les llegará, bueno, voy a generar eso, una pequeña encuesta para que esto mejore, para que vayamos mejorando las maneras de enseñar a programar dentro de humanidades. Y de todas formas van a quedar todos los materiales en GitHub y siéntanse libres de escribir, si es que quieren seguir. Sí, la lista no las pasaron hoy, me parece. Sí, No está en la el hemos chat. visto. Ah, ya, Está ok. en el... Sí, ahí puse el link que lo copié de lo que habían puesto antes. Ah, ya, al inicio seguro. Sí, ahí lo puse en el chat. Sí, entonces van a quedar... A ver. Ah, de nada, sí. Sí. Gracias. Entonces, Gracias. ya de nada. Estas cosas Hola. son el inicio de problemas más complejos. La segunda Un- parte. y, y también de preguntas. O sea, aquí dejamos muy abierto el problema de las frecuencias de palabras, pero si se fijan que con poco corpus, con poco texto, ya se empiezan a ver fenómenos interesantes. Entonces, una cosa que les puedo dejar es no solo copiar una lista muy larga, sino que podríamos leer, les voy a dejar como leer un archivo en TXT y que genere lo mismo, porque ahí ustedes pueden leer otros archivos. Entonces ahí ir probando y jugando qué pasa, pueden probar texto en otras lenguas. Lo interesante ahí es que quizás necesitan otros tipos de filtrado de los textos y ahí las cosas se empiezan a volver bien interesantes. Claro que va a existir otra segunda parte, ¿sí? ¿Sí? En diferentes modalidades, ya sea online o presencial, o otras modalidades que estamos pensando. Esta es como primera experiencia que, claro, tenemos que evaluar, eh, mejorar y así proyectar, ¿sí? Entonces va a ser bien importante cuando les enviemos una pequeña encuesta, que sean bien sinceras, y ver cómo esto se puede ampliar, pero más allá de las cosas que se pueden mejorar, esta es como una primera versión de esto, que van a haber múltiples oportunidades, y esas oportunidades también pasan por que ustedes pidan, que ustedes me pidan a mí o a otras instancias,
otras maneras u otros temas. O sea, podría ser como, no, nos interesa este tema de programación, queremos saber cómo se manejan, no sé, archivos Excel, o cómo se manejan grandes bases de datos de texto, o un taller más enfocado en cuestiones aplicadas. Lo interesante es que a medida que uno sabe un poco de herramientas de Python, se pueden hacer sucesivamente cosas cada vez más interesantes. O sea, uno tiene como que partir por algún lado y de ahí seguir avanzando. Entonces, recomendación, si les interesa todo esto, vean todos estos materiales. O sea, hay un montón de información que se puede mezclar de diferentes formas, ustedes mismos proponerse problemas. Entonces ahí también me pueden escribir, ahí no hay problema. En ciencias de la información interesa un poco métricas y estilometría, por ejemplo. Eso no sé cómo aplicar a Python. Es que se puede medir esas métricas de texto con Python. Bueno, no solo con Python, Ujú. pero uno puede ver, por ejemplo, hay una métrica muy simple, muy utilizada de estilometría, que es la relación entre types y tokens. Y esa es una relación que se ocupa a veces como diversidad léxica. Porque si uno tiene muchos types en relación a los tokens, ¿qué significa eso? Significa que hay una alta diversidad de palabras en el texto. Entonces uno podría pensar que, por ejemplo, un texto escrito por un niño tiene pocos types en relación a los tokens, porque los niños repiten muchas palabras en relación a personas mayores o con mayor grado de educación que van a tener mayor diversidad léxica. Entonces simplemente la división, así, del número de types dividido por el número de tokens va a dar un número entre 0 y 1. Y si ese número es alto, o sea, cercano a 1, va a decir, este texto tiene una alta diversidad léxica. Entonces, ese parámetro, que es habitualmente se llama como la razón type token o algo así, es un indicio de diversidad léxica, a veces se toma también como algo de estilometría y así. Y hay multiplicidad de índices que están definidos en ciertos parámetros de los textos. Por ejemplo, diferenciar tesis de diferentes especialidades ver diversidad léxica, no sé, o cosas que se repiten, ¿no? O cosas Puede comunes. ser, puede ser que uno ahí habría que quizás usar herramientas un poco más sofisticadas, pero uno, por ejemplo, podría decir, ¿cuál es la diferencia, no sé, de los verbos? ¿Qué verbos ocupan en diferentes disciplinas? Exacto. Eso, ahí empiezan a haber como preguntas un poco más profundas. Uno puede decir, Ujú. sí, quizás en estos verbos se ocupan este tipo de verbos, en esas otras se ocupan estos otros y así. Pero ahí habría que filtrar los verbos automáticamente. O sea, esa podría ser solución. Y ahí se tenían que ocupar ciertas herramientas de procesamiento del lenguaje natural, que hoy en día son bien clásicas de usar. O sea, uno simplemente ocupa las librerías, claro, las interpreta porque esas librerías cometen errores, pero se pueden utilizar. Ok, gracias. Ah, el link de los videos de YouTube. Claro, el link de los videos. Lo voy a poner en el chat. Ahí está, el link de los videos. ¿Sí? O sea, van al GitHub, hacen clic y ahí está cada video, pero ahí aparecen todos los que... Hay 4 por el momento. Y cuando salga la grabación de este voy a poner el quinto y así. Y eso, para no alargar más las cosas, ha sido un gusto y cualquier cosa me preguntan y bueno, en algún futuro taller seguiremos trabajando en estas cosas. De nada, yo feliz, encantado de hacer estas cosas. Y eso entonces, me despido. Que estén muy bien. Gracias a ustedes. Gracias por la atención, por la paciencia. Y Gracias, bueno, Javier. ya, de nada, que estén muy bien.
Bueno, hasta luego. Chao.